En el video de hoy te voy a estar mostrando el avance de esta técnica para aumentar el número de hojas en tus plantas aromáticas. Esta técnica se basa en cortar esa dominancia apical que tienen todas las plantas para que de esta forma se activen todas las yemas que se encuentran de forma latente cuando una planta crece de forma normal. Y desde el momento en el que nosotros ponemos una semilla en la tierra, vamos a ver que tenemos la raíz por abajo y para arriba va a empezar a crecer esta planta. En un principio vamos a tener una dominancia por la punta de la raíz que va a ir hacia abajo y por el otro lado la yema apical va siempre a irse para arriba. Esto es cuando tenemos una planta que crece en condiciones normales, en donde vamos a tener un equilibrio de las hormonas que se producen arriba con las hormonas que se producen bajo tierra. Pero ¿qué va a pasar si esta planta ya creció mucho? Tenemos la yema apical, el tallo que se va desarrollando, las nuevas hojas que van a ir creciendo y en cada una de estas axilas vamos a encontrar una yema. Vamos a tener esta dominancia apical que va a hacer que la planta siga creciendo. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros con una poda cortamos esta yema apical o el ápice de la planta? Y en este caso, todas las hormonas que se producían acá arriba van a estar faltando, pero las hormonas que teníamos bajo tierra se van a seguir produciendo. Ya no vamos a tener este equilibrio en donde teníamos esta producción por arriba y esta producción por abajo, y la planta, frente a esta situación, lo primero que va a hacer es reactivar todas las yemas que tenemos por abajo. De esta forma, y si la cortamos a la planta, vamos a ver que la yema que teníamos acá abajo empieza a crecer y la yema que estaba en la axila de esta otra hoja también empiezan a crecer, y son estas dos nuevas ramas que van a retomar el crecimiento apical para seguir creciendo hacia arriba. En este caso, esta inducción de dos ramas nuevas se las hicimos por una poda. Pero ¿qué pasa si yo a este tallo que tenía por acá, y tenemos la raíz por abajo, si yo al tallo lo doblo de forma tal que me quede todo inclinado, incluyendo la yema apical, y lo tenemos de esta forma? Están las hojas que iban creciendo por acá y estas hojas que iban creciendo por acá, cada una con una yema en su base. Como la yema apical ahora no va a estar arriba de todo, sino que se va a encontrar de forma horizontal y van a quedar todas las yemas a la misma altura, la planta va a sentir como que le hicimos una poda a esta yema y se va a parecer mucho a este caso cuando le cortamos la parte de arriba. La planta empieza a activar cada una de estas yemitas que teníamos por acá, y es por eso que cada una de estas nuevas ramitas que van a alargar acá se van a estar sintiendo como si fueran el ápice de la planta, y de esta forma vamos a lograr tener mayor cantidad de ramitas y de hojas y va a llevar a que aumentemos nuestra producción. En este caso, esta rama del laurel la hice ir para un costado para que de esta forma aumente la producción de hojas, porque a esta planta la estoy cultivando en una maceta y siempre vamos a querer tener mayor cantidad de hojas en un espacio mucho más pequeño. Ahora en un ratito te voy a mostrar cómo hacer para sacar todo este alambre una vez que la rama quedó totalmente orientada, porque a medida que vaya creciendo, si no se lo sacamos, va a marcar toda la rama y a eso no lo vamos a querer. Este es un caso en donde lo redireccioné con este alambre alrededor de todo el tallo. Pero por otro lado, existen otros tipos de redireccionamiento, y en este caso es un arándano, porque voy a querer tener mayor cantidad de ramas para que el día de mañana tengamos mayor producción. Y por acá tenía una de las ramas principales, la otra y la tercera por atrás. Al bajar todas estas ramas por medio de estos alambres, voy a estar logrando que se me activen todas las yemas que teníamos en esta base, y de pasar de 3 ramas que teníamos al principio, ahora tenemos 6 ramas. Y acá está la planta que les estuve mostrando en uno de los videos, cómo hacer para inducir toda esta nueva producción de hojas. Y si quieres ver cómo se hace todo este paso a paso, abajo del video te voy a estar dejando el enlace para que lo puedas ver, y ahí te voy a explicar cómo hacer para enrollar el alambre,
cómo protegerlo para que no se lastime el tronco. Y después de un tiempo, fíjate con lo que te encontrás. Se activaron todas las yemas del tronco que estuve dejando en una posición horizontal, porque de esta forma la planta está sintiendo como que es la yema de la punta, y es por eso que no solamente las activa, sino que las hace crecer como nuevas ramas. Mayor cantidad de yemas que se activaron nos va a dar mayor cantidad de ramas y la producción aumenta mucho más. ¿Y te acordás que en esta base no teníamos hojas? Mira ahora, no solamente arrancan desde acá, sino que todo el tallo basal se llenó de hojas. Funciona muy bien para los burritos, para el cedrón, el laurel si lo llegas a tener en maceta para aumentar esta producción. Y como la planta ahora va a tener mayor cantidad de hojas, va a crecer mucho más rápido y esto va a llevar a que los tallos empiecen a engrosar. Vamos a tener que estar bien atentos a que cuando el espacio entre el tallo y el alambre se reduzca, que veamos que estén bien juntos, lo vamos a sacar porque no vamos a querer que el alambre marque nuestras plantas. A esta todavía le falta un poquito más para poder sacárselo, pero te lo voy a estar mostrando a este proceso para sacar el alambre con la planta de laurel que tengo en maceta. Y para poder sacar este alambre, si bien podríamos ir hasta la punta de la planta y empezar a desenroscarlo, el problema que podemos tener es que la podemos lastimar y a eso no lo vamos a querer. Entonces, es una técnica que vamos a tener que ir paso a paso con un alicate, cortando de a pedacitos para ir liberando a toda la planta de este alambre que les estuvimos poniendo. Y con mucho cuidado, donde se iba doblando, lo vamos sacando. De esta forma vamos a liberar todo el tallo y va a quedar con esta orientación que le estuvimos dando. Esta es una técnica que se usa mucho en el cultivo de bonsái para poder reorientar esas ramas, y la reorientación de las ramas no solamente nos va a estar ayudando a generar una mejor producción de hojas, sino que la planta va a poder estar recibiendo mayor cantidad de luz, porque al bajarla y tener distintos estratos de hojas hace que todo cambie y aumente la producción. Esta rama ya quedó totalmente inclinada y a la espera de las nuevas hojas que van a empezar a salir. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada a aumentar la producción de hojas en tus plantas aromáticas para que puedas cosechar mucho más. Te mando un saludo grande. Chau.